Historia sin sombras. La historia es más que memorizar fechas. La historia es una memoria de voces vivas, listas para hablar la verdad. Querigma Radio y Oikonomos te invitan a sumergirte en la historia revelada. Acompáñenos a remover velos en la historia sin sombras. Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia sin sombras. Les habla Ángelo Palomino y junto a mí está mi amiga Saray Jaramillo. Saray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ángelo, muy contenta de poder ser parte una vez más de Historia sin sombra. Qué bueno. También saludamos a nuestros fieles auditores que semana a semana nos han ido escuchando distintas temáticas, distintos episodios donde hemos ido abordando, esperamos, con mucha luz, con la luz del cielo, con la luz de la escritura, para poder abordar esas temáticas muchas veces complejas, difíciles, espinosas, áridas quizás, pero que sabemos que pueden ser de tremendo provecho, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la historia desde una mirada revelacional, creo que se abren caminos para nosotros, porque la historia marca un rumbo, ¿no? Marca un rumbo para las naciones. Así que no es menor cuando podemos poner luz sobre aquellos episodios que marcan un antes y un después en las naciones, en las personas, muchas veces incluso en el alma de una nación. Así que les invitamos, como siempre, a poder mantenerse aquí en sintonía de Querigma Radio y particularmente de este programa de Historia sin Sombras. Saray, ¿qué tal si nos introduces de lleno, ¿no es cierto?, al episodio de esta oportunidad? Hoy día tenemos un episodio muy interesante. Luego de estar abordando diferentes hechos históricos, hoy hemos querido centrarnos en la vida de un personaje que también marcó un importante precedente, dejó su huella en la historia de Europa y específicamente en Inglaterra, Reino Unido, y estamos hablando de Winston Churchill, ¿ya? Que es un personaje muy conocido por ser un político, un estadista, eh, también primer ministro en Inglaterra y sobre todo por su papel durante tanto la Primera, pero específicamente la Segunda Guerra Mundial. En específico, uno de los grandes articuladores e ideólogos de todo ese plan para poder frenar el avance de Hitler en Europa, pero también en el mundo. Queremos hoy día poder ahondar en la vida de este personaje, poder rescatar algunos aspectos de él, pero también meditar en relación a cómo ir desarrollando un liderazgo en diferentes ámbitos, ¿cierto? Sobre todo en el ámbito de la vida pública, pero también cómo se van construyendo los liderazgos y a la vez cómo Dios construye liderazgos en este tiempo. Así que vamos a iniciar hablando de la vida de Winston Churchill. Muchas gracias, estimada Saray. Tal como te decía entonces, queremos abordar en este episodio de Historia sin Sombras la vida de Winston Churchill, quien es conocido, ¿no es cierto?, probablemente por su desempeño, su participación como estadista, como líder político en Gran Bretaña, frente a un contexto tan complejo como era la Segunda Guerra Mundial. Él es ampliamente conocido, de hecho, porque es una de esas figuras que marca la historia, ¿no? Es una figura que marca la historia occidental, europea particularmente. Es no solo una persona que deja una huella, sino que es de hecho un actor relevante, un protagonista de la historia, un protagonista de la historia europea y, por qué no decirlo, también mundial, dadas las decisiones que estuvieron en su mano para que él pudiese abordar y tomar. Así que de esa envergadura de personaje estamos conversando hoy día acá en Historia sin Sombras, y contarles que Churchill nació un 30 de noviembre de 1874 en el Palacio de Blenheim en Oxfordshire, Inglaterra.
Su padre era un estadista británico, aristócrata de familia inglesa, mientras que su madre era más bien una estadounidense, una rica neoyorquina que se llamaba Janet Jerome, y su padre, el Lord Randolph Churchill. Esta persona, Churchill, creció en Dublín, Irlanda, en el lugar donde se trabajaba con su abuelo, quien a su vez también era el séptimo duque de Marlborough. Interesante también cabe señalar de que él pasó una infancia bien extraña, probablemente ahí nos va a ir introduciendo también en esos aspectos, pero él tuvo episodios recurrentes de entre comillas, de rebeldía, de actitudes bien rebeldes, digamos, pero algo que también probablemente marca mucho su vida es que cuando él tenía 21 años fallece su padre. Y en realidad tenía una relación bien lejana con él. Algunos dicen que más bien conocía a su padre más por la reputación que su padre tenía, ¿no? Sin olvidar de que él, ¿no es cierto?, el padre de él era un estadista británico, era parte de la aristocracia inglesa, y al parecer muchos piensan que Churchill conocía más a su padre por la reputación de él, más que por una especie de relación que ellos podrían haber compartido, ¿no? Compleja esa relación entonces que ellos tuvieron. Y luego más adelante, cuando uno ve la vida de Churchill, está llena de situaciones muy interesantes, muy complejas. Él quiso destacarse también en la carrera militar, prontamente en su juventud, pero le costó bastante, le costó 3 intentos poder aprobar el examen para poder entrar a la academia militar. No obstante eso, él logra ingresar, y una vez ahí, él logra destacarse. De hecho, se gradúa en el puesto número 20 de 130 alumnos de su clase, 130 alumnos de su generación, y él está en el puesto número 20, es decir, le fue bastante bien, a pesar de estos antecedentes de rebeldía, de no ser muy bueno, incluso para la lectura, algo que es muy extraño. Pareciera que su vida está llena de controversia. Vamos a ir viendo más adelante también por qué, pero es muy extraño porque por un lado vemos una figura de un niño que es rebelde, pero por otro lado adopta la carrera militar, que es probablemente uno de los espacios que requiere más obediencia, ¿no es cierto?, sujeción de las distintas profesiones que pueden haber en el mundo, ¿no? Y no solo eso, sino que también algo muy paradójico y extraño en su vida es que le costaba al inicio el estudio, y finalmente él termina recibiendo un premio Nobel de literatura, justamente reconociendo su mérito como orador, ¿no?, su mérito con las palabras, con la escritura. De hecho, a él se le conoce como un tremendo orador y da unos discursos muy interesantes, muy relevantes, que encienden al público inglés. Pero esto no fue siempre así. En su niñez, por el contrario, le costaba mucho el estudio. Entonces, vemos ahí situaciones bien paradójicas, ¿no?, entre la rebeldía, una carrera militar, entre el costarle el estudio, las letras, la literatura, y después posteriormente llegar a tener incluso un premio Nobel en ese ámbito. Entonces vive situaciones bien interesantes, y él pasa incluso después, posteriormente, dado que se gradúa, ¿no es cierto?, como militar, él va a servir a su país en la India y en Sudán. No hay que olvidar, por supuesto, que el imperio inglés se extendía fuera de sus fronteras, digamos, europeas, sino que también se extendía hacia las distintas colonias que tenían en ese entonces. Y es justamente en esas colonias donde sirve Churchill a temprana edad, ¿no es cierto?, como joven, sirviendo como militar en el noroeste de la India y también en Sudán. También participó en una batalla en 1898, y no solo eso, sino que también se destacó porque empezó a escribir informes militares, para distintos periódicos que de alguna forma requerían, ¿no es cierto?, información sobre lo que estaba ocurriendo en estos conflictos. Además de eso, él también se destaca porque empieza a escribir libros sobre sus experiencias, ¿no? Él escribe, de hecho, en este periodo de su vida, 2 libros muy interesantes sobre sus experiencias. Así que no cabe duda de que
estamos acá frente a un personaje muy interesante, pero sin ir avanzando más allá hacia su adultez y hacia los otros aspectos interesantes de su vida, quiero darle el paso a Sarah porque sin duda que hay otras cosas muy interesantes también que ella nos va a comentar. Querigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el Espíritu. De manera práctica, real y completa. Querigma Radio. ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos. Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora seguimos con tu programa, Historia sin Sombras. Estamos en Historia sin Sombra junto a Ángelo Palomino comentando acerca de la vida y legado de Winston Churchill, destacado primer ministro de Inglaterra y también un estadista reconocido en Europa. Bueno, como bien iba mencionando Ángelo, la vida de Winston comienza con hechos muy particulares, pero muy poco conocidos. Por lo general, la figura que tenemos más presente de él, que lo muestran las películas, las series, los libros de historia, la enseñanza de los colegios es de un hombre cierto robusto, flemático, una persona seria, siempre muy atento, ¿cierto?, a los movimientos políticos, muy firme en sus decisiones, pero recientemente una de las, quizás de las biografías más que muestran, digamos, esa parte de Winston que no era muy conocida, esa parte más íntima de él, a causa de algunos últimos relatos de casi como autobiográfico, pero algunas notas personales que él fue escribiendo y del cual algunas personas fueron sacando compilaciones, como a Andrew Roberts, y quien señala que en realidad Winston tenía una emocionalidad bien particular. Como mencionaba Angelo, él es de un padre que era un duque, ¿cierto? Que era una persona que venía, ¿cierto?, de la aristocracia, pero también tenía títulos de nobleza. Y también de una madre, ¿cierto?, que ya era estadounidense. Y bueno, nace Winston, ¿cierto?, en una familia, ¿cierto?, con dos padres de distintas naciones. Pero también, aun cuando él, y así lo cuenta la historia, él tenía un gran sentido de su importancia personal respecto a la historia, o un gran ego o sentido de propósito, que es algo que a mí me llama mucho la atención de él como personaje incluso político. Él creía que él estaba predestinado para algo y eso lo motivaba. También tuvo que pasar por una infancia no muy feliz. De hecho, Andrew Roberts señala que Churchill fue un niño infeliz, porque, como les mencionaba, era hijo de un duque, él nace en un palacio, por lo tanto estaba siempre rodeado de sirvientes, pero se daba mucho en estos espacios donde la infancia que él vivió fue, entre comillas, desgraciada, dado el nulo afecto que le ofrecían sus padres, ¿ya? Si bien su papá era un político brillante, no acostumbraba a dar muestras de cariño a su hijo, y su madre, por otro lado, una mujer, ¿cierto?, que se dice que fue dotada de gran belleza, todo. Sin embargo, su atención no estaba en criar a su hijo, sino lamentablemente en mantener un romance, ya una relación extramarital, si uno podría decir,
con el príncipe de Gales. Entonces, y esta situación generó el descuido de la relación a su hijo, a pesar de que Winston, siendo pequeño, le mandaba cartas a ellas desde el internado donde él estaba, casi suplicando amor hacia su mamá. Entonces, digamos que la vida que él vivió, él fue un niño abandonado, de cierta manera. Y es duro verlo así, porque ahí uno va entendiendo, va mirando desde otra óptica, ¿cierto?, la historia del personaje. De todas maneras, también el historiador dice, o sea, señala el autor, que aun cuando vivió el mucho desprecio, un gran desprecio de sus padres, él los admiraba, ya no generó un rechazo hacia ellos en su vida. Pero tal como señalaba Angelo, él termina conociendo más a su padre quizás por el testimonio de otros que por su propia relación con él. Y de esta manera tenemos entonces la imagen de una infancia con carente afectividad. Sin embargo, tenemos que esta situación, ¿cierto?, no generó, digamos, en él un hundimiento en su vida personal, sino que, como suele suceder en algunos casos de los niños que han sufrido situación de abandono, generan como este sentimiento más de rebeldía, pero también las ganas de ser aceptado y validado. Por lo tanto, Churchill crece y se desarrolla con un gran sentido de poder destacar y sobresalir sobre el resto. De hecho, se menciona, por ejemplo, que la carrera militar que él desarrolla, y que también mencionaba Angelo, fue producto de otro intento o de varios intentos personales para llamar la atención de sus padres y así subir un escalón más. O sea, él buscaba constantemente la aprobación de sus padres para que se acercaran a él y ahí poder seguir subiendo. De esta manera, incluso él llega a desarrollar, cierto, como carrera militar, pero también como periodista, fue corresponsal de guerra, y así otras demostraciones que, digamos, él intentaba hacer para demostrar coraje. Aún así, se le considera como un hombre valiente, ¿cierto?, por asumir riesgos. De hecho, a su corta edad se menciona un hecho que a los 11 años él casi muere de neumonía. En su escuela, cerca de esa misma edad, lo apuñalan en el estómago, casi se ahoga en el lago Lausana, también escapa de incendios domésticos, sufre unos accidentes en avión, 3 de tráfico y así. Entonces, digamos que vivió una infancia no muy poco normal. Sin embargo, cada una de estas fases o momentos difíciles fueron construyendo el carácter que iba a ir tomando con el tiempo, ¿cierto? Y es finalmente lo que más se destaca de él. Pero como mencionaba Angelo, sin duda la infancia que tuvo Churchill fue algo muy algo que lo llegó a marcar mucho. Y así, aun cuando en varias partes se le cataloga como un niño rebelde, con una infatigable, digamos, hambre por lo militar y maestro de la política, él va a ir avanzando, va a ir relacionándose, ¿cierto?, a nivel ya más de prontamente en su edad, a poder participar de la actividad política, ¿cierto?, a poder participar en el Parlamento inglés, ¿cierto? Ya antes de los 30 años ya él estaba participando de algunos cargos, ¿cierto?, de representación.
y así va a ir poco a poco modelando una carrera, conjugando entre lo militar como primer, digamos, oficio, pero también en ese interés por poder liderar procesos políticos en su nación, sin él imaginar que en un tiempo más iba a cumplir una función mucho más allá de su propio territorio. O sea, él llegó a ser un estratega para Europa y aprender el arte, ¿cierto?, de la negociación y el trabajar en equipo. O sea, vemos mucho más años adelante en su vida, como él llega incluso a tener que aliarse con gente que posiblemente podrían ser sus potenciales enemigos después, como era Rusia, por ejemplo, pero que para efectos de poder articular una estrategia en contra de un enemigo común, él fue muy, muy efectivo. Estamos en Historias sin Sombras conversando junto a Saray Jaramillo sobre un tremendo personaje, un tremendo actor de la historia, y se trata de Winston Churchill, conocido, ¿no es cierto?, como primer ministro de Gran Bretaña. Y habíamos comentado entonces, ¿no es cierto?, algunos episodios de su niñez, episodios con sus padres, situaciones que marcaron mucho, digamos, su vida y cómo él posteriormente se va desenvolviendo, ¿no es cierto?, en su adolescencia, en su juventud, eh, y cómo también él llega incluso al ejército, ¿no es cierto?, inglés para alistarse ahí y también trabajar como corresponsal de guerra. Hay un episodio muy interesante de su vida porque su vida es bien interesante porque realmente tiene muchos aspectos muy, muy novedosos y uno de ellos es que en 1899, mientras trabajaba como corresponsal de guerra, luego de haber dejado el ejército, eh, él es tomado prisionero por los Boers en Sudáfrica. Y en esta una expedición de exploración que él estaba realizando, él es tomado prisionero y finalmente logra después, posteriormente, escapar. Logra escapar, no sin antes haber viajado casi 300 millas hacia Mozambique. Hacia Mozambique, es decir, en África, ¿no es cierto?, desde Sudáfrica, ir hacia Mozambique para poder librarse, ¿no es cierto?, de esta prisión, de esta captura en la que él había caído. Y es interesante porque su hazaña aparece, ¿no es cierto?, en los titulares de los diarios, aparece como una gran noticia, y por supuesto, posteriormente, cuando él ya regresa a Gran Bretaña, escribe también de estas mismas experiencias en un libro, ¿no?, ya en 1900. Luego de eso, justamente en 1900, Churchill se convirtió en miembro del Parlamento británico, siendo parte primero el Partido Conservador. Él sigue, de hecho, los pasos de su padre en la política. Su padre también había sido miembro del Parlamento británico y a su vez también comparte algo muy específico, que es ser partidario de la reforma social. A pesar de ser muy conservador, a pesar de ser parte, de hecho, del Partido Conservador, él es partidario de la reforma social, ¿no? Y esto se va a notar en varias cosas. De hecho, una de las cosas que él hace es instaurar el primer salario mínimo, establece también bolsas de trabajo y también un seguro de desempleo. No solo eso, sino que también introdujo impuestos a los ricos para costear programas de bienestar social. Esto todo, ¿no es cierto?, en su afán de una reforma social. Por supuesto, eso no lo convertía en no socialista ni comunista, porque, por cierto, él no tenía, digamos, muy buena relación, digamos, con esas posiciones políticas. De hecho, él termina uniéndose al Partido Liberal 4 años más tarde, ¿no? En 1900 él es parte del Partido Conservador, pero en 1904 él se une al Partido Liberal y nuevamente, 4 años más tarde, después de eso, en 1908, vuelve a ser elegido miembro del Parlamento y también, de hecho, es nombrado miembro del gabinete del primer ministro como presidente de la Junta de Comercio. O sea, hasta aquí tenemos un personaje muy interesante que tiene distintos elementos, ¿no es cierto?, históricos en su vida que son muy llamativos en su niñez,
en su juventud, en su adolescencia, vemos cómo él va creciendo y es alguien que se va destacando en los distintos aspectos donde está. Se destaca como corresponsal de guerra, se destaca de alguna forma también en el ejército y se destaca también rápidamente como político. Así que es muy interesante cómo vemos que Churchill no es, sin duda, cualquier persona, es alguien que pareciera tener muy claro, como decía también Saray, una misión en la vida, ¿no? Una misión en la vida. En 1922 él se vuelve a reincorporar al Partido Conservador, dadas las fracturas que había vivido en el Partido Liberal, y por lo tanto ahí luego se empieza a desempeñar como ministro de Hacienda, donde también impulsa varios aspectos bien interesantes, como por ejemplo la posibilidad de que Gran Bretaña vuelva a usar el patrón oro, y también tenga una posición bien dura respecto de la huelga laboral. Ahora, en 1920, él se empieza a dedicar a la pintura, ¿ya? Y esto también se da con algo muy específico que pasa en su vida, es que posteriormente, ya en 1929, Churchill queda fuera del gobierno. Queda fuera del gobierno justamente porque viene una derrota del gobierno conservador en 1929, dado que él se había reincorporado en 1922. Por lo tanto, él queda fuera del gobierno. Y una de las cosas a las cuales él se dedica mucho es a la pintura. De hecho, pintó cerca de 500 cuadros, algo que también no es menor. O sea, nuevamente se dedica a algo en su vida y empieza a destacarse en eso, ¿no? Hay una especie quizás de afán por lograr algo, por destacarse, por brillar en los distintos aspectos en los cuales de alguna forma va a poner su vida a disposición de eso. Y qué decir, ¿no es cierto? Luego viene el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ya entrando en 1938, ya en esos años, de alguna forma Churchill vuelve a la carga porque empieza a ser un opositor, un crítico muy acérrimo de las políticas que estaba implementando en ese entonces el primer ministro Chamberlain respecto de Alemania y particularmente de los nazis, ¿no? Chamberlain tenía una posición más bien de espera, de apaciguar, de atenuar la situación, de no provocar a los nazis, a la Alemania nazi, y por lo tanto de esa forma tratar de contener de alguna forma cualquier posibilidad de que existiese alguna guerra. No olvidemos que ya Gran Bretaña y toda Europa había pasado por una Primera Guerra Mundial, y todo lo que eso significaba era obviamente muy complejo, muy terrible en términos de los costos humanos. Y por supuesto Chamberlain, que era el primer ministro de ese entonces, trata de evitar esto, ¿no? Pero aquí nuevamente aparece este talento de Churchill para ver algo que Chamberlain no lograba ver, ¿no? Y que era este hecho de que el régimen nazi se iba a apoderar de todas maneras, ¿no? De distintos lugares, distintos territorios de Europa, e iba a generar un afán expansionista sobre todo el continente. Y por supuesto Chamberlain no tenía esa posición, él quería resistir de esa posibilidad. Sin embargo, cuando en abril de 1940 Alemania invade directamente, ocupa Noruega, por supuesto la posición de Chamberlain tambalea y la propuesta de Churchill queda en la delantera, ¿no es cierto? Queda en la delantera, dado que justamente Churchill ya había de alguna manera casi pronosticado esto, ya había, se estaba en una posición que era de alguna forma la posición correcta antes de tiempo, porque ya había visorado que esto se venía, ¿no? Había visorado que esto se venía, o sea, tenía una capacidad para visorar, para mirar los tiempos, para leer los tiempos que venían por delante para su nación y poder de alguna forma adelantarse en eso. Así que finalmente, poco tiempo después, en mayo de 1940, finalmente Chamberlain dimite y es el rey sexto quien nombra a Churchill como primer ministro de Gran Bretaña y también ministro de Defensa. Y por supuesto aquí Churchill se va a destacar porque va a tener un rol muy fundamental en la guerra y que va a hacer liderar a su nación en probablemente las horas más oscuras que haya tenido, porque
por supuesto, como todos sabemos, los alemanes invadieron Francia, prácticamente arrasaron con distintos territorios franceses y otros territorios europeos. Se habían tomado Noruega y en un momento se ve muy sola, ¿no es cierto?, Gran Bretaña, luchando contra el afán expansionista nazi. Y es en ese contexto en donde Churchill tiene que pararse firme para contrarrestar esta ofensiva nazi y darle esperanza a un país, ¿no?, que en un momento en el que pareciera que se viene encima, ¿no es cierto?, se le viene encima este Tercer Reich, ¿no?, que pareciera que tenía amplias posibilidades de poder triunfar sobre Gran Bretaña. Y en ese contexto en donde uno ve a un Churchill muy empoderado como un gran estadista, que sin duda hasta el día de hoy todos recuerdan, ¿no? ¿Qué tal si antes de seguir y continuar con estos episodios de la Segunda Guerra Mundial vamos con tus comentarios, Saray? Sí, estamos en Historia sin Sombra compartiendo acerca de la vida de Winston Churchill, un destacado estadista, ¿cierto?, conociendo aspectos relevantes de su vida, pero también revisando el carácter de este gran líder que se fue formando y del que también podemos sacar gran aprendizaje. Hay un libro que se llama Winston Churchill, su liderazgo, del español Mario Escobar, y en este libro se abordan, bueno, aparte de su legado, también un poco de la fe, que creo que también es importante mencionar. Si bien durante su vida él no se presenta o se define como un cristiano o un anglicano, digamos, devoto, como podríamos decir, practicante, sí en varias ocasiones él da muestras de su fe y de la creencia y la confianza que tenía en Dios y también de su apoyo, ¿cierto? Había momentos críticos, como mencionaba Ángelo, del periodo entre guerras sobre todo, donde incluso él llega a hablar, generar discursos que hacen estremecer el corazón de los ciudadanos ingleses y sí en ocasiones él incluso les llama a orar. Entonces, digamos que la fe sí era parte de su vida. Dentro de la biografía se señala que si bien sus padres no eran creyentes, no eran una persona religiosa o creyentes, digamos, y además, como ya mencionamos, la moral de ellos también no era de las muy recta en sí. Él principalmente fue instruido, digamos, en la fe gracias a su niñera, que fue una de las primeras que le enseñó algunos rudimentos de fe. Y para él la figura de su niñera fue muy importante, porque como les decíamos, él vivió un abandono de parte de sus padres, o sea, padres que estaban ausentes de la crianza, que no la ejercieron como tal, y por lo tanto la figura de los cuidadores secundarios, que en este caso sería la niñera, forman un importante lugar de apoyo en su vida. Y considerando de que además esta niñera fue una de las primeras en transmitirle la fe, no deja de ser algo menor. Y algo también importante, bueno, que íbamos mencionando en relación a la vida que él tiene, donde él va intentando superar diferentes obstáculos en su vida, incluso un hecho como un dato importante en su vida es que él también de pequeño sufría de tartamudeo, algunos traumas personales y falta de adaptación a modelos autoritarios. Y principalmente esto dada su infancia, pero si uno lo extrapola, incluso va viajando en el tiempo, años después, cuando ya vemos a un Winston ya mayor, ¿cierto? Sobre 60 años, una persona que ya está totalmente empoderada en su liderazgo, uno va entendiendo por qué él va creciendo con esas características. Él siempre le llamaban, como decían, yo tenía esas características de ser un joven rebelde, o bien que le gustaba siempre como
encontrar, digamos que hacer los cuestionamientos al profesor o a la autoridad, pero finalmente lo que él sentía dentro de él era esa confrontación a un sistema o una estructura autoritaria. Creo que eso le sirvió mucho para poder entender a sus diferentes enemigos o contrincantes políticos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Y aún así, como les decía, él se caracterizaba por ser un niño solitario, pero finalmente, como les decía, a través de esta señora Everest, que fue una de sus niñeras, fue la que fue impulsando en él, digamos, estas semillas de fe. Y que en el fondo durante su vida lo llevaron a tomar decisiones importantes. Otro también hecho que ocurre también en su juventud tiene que ver con un amigo que él tiene, y de hecho su amigo le comenta acerca, ¿cierto?, de que el Evangelio de Cristo fue la última palabra de ética, en ética, ya digamos en la humanidad, y fue una frase que Winston lo hace replantearse y la búsqueda, ¿qué es la ética? ¿Qué significa esto? Y empieza, bueno, también a tener su búsqueda personal en cuanto a su fe, por encima de los convencionalismos de su clase y de su época, ¿cierto? Donde empieza a explorar, ¿cierto?, distintas vías de pensamiento, pero también en distintos momentos él se va a dedicar, ¿cierto?, a la oración. Y nos parece muy importante también comentarlo, porque creemos de que, como decía Angelo también, él fue una persona que siempre creyó que él tenía un propósito. De hecho, también dentro de esta experiencia de fe que él tiene, él creía y estaba muy seguro que él tenía como un ángel o alguien que lo cuidaba, como asignado. Y por lo tanto también que le permitía poder atravesar diferentes situaciones o conflictos que se daban. Incluso creo que también una habilidad que también mencionaba Ángelo, esa capacidad de poder hacer esa lectura del presente, de las situaciones, o como algunos le dicen, profecías, como esa capacidad profética quizás como de mirar por sobre la realidad presente, y que le valió importantes hazañas, porque cuando todos pensaban, por ejemplo, en algunos momentos, previo a lo que fue la configuración del Tercer Reich en Alemania, cuando ya los primeros antecedentes de movimientos, ¿cierto?, políticos entre distintas naciones, él ya se iba adelantando y iba examinando las cosas de una forma muy estratégica, incluso llegando a poder generar advertencias que en su momento no fueron muy atendidas, como las invasiones de los primeros países, ¿cierto? Como los gestos de diferentes líderes políticos hacia otros, no solamente era para buscar la paz o la amistad, sino que también era también para poder generar un vínculo con aras a la conformación de una alianza expansionista. Entonces, él tenía esa capacidad, ¿cierto?, de poder mirar más allá. Pero ya si vamos avanzando en diferentes líneas, ¿cierto?, de este personaje, bueno, sin duda alguna, él fue una de las primeras personas, por ejemplo, incluso en definir conceptos que hoy día ocupamos de forma tan asumida, digamos, la historia, como la famosa frase de la cortina de hierro, por ejemplo, o los frentes que se iban a desarrollar en Europa. Y él iba visualizando cómo Europa se iba a ir polarizando, cómo se iba a ir reconfigurando. Y sin lugar a dudas, eso era parte también del don que él tenía y que Dios también había puesto sobre él. O sea, lo que me llama la atención de la vida de él, que
en específico es cómo una persona que tal vez, y de hecho los autores lo mencionan así, tenía todas las características para haberse convertido en un maleante, en una persona destructiva, en una persona violenta, en una persona que pudo haber incitado al odio a otros, una persona directo al fracaso, terminó siendo un personaje más que relevante en la historia de Europa. ¿Por qué? Porque su ausencia en la historia hubiese provocado tal vez que hoy día estemos contando otra historia en relación a cómo hubiese sido el panorama político de Europa y pero también del mundo. Y eso me hace recordar cómo nuestra historia, si bien atravesamos distintos hechos en nuestra vida personal, no todos crecemos con las mismas situaciones familiares iguales, algunos con profundas carencias, algunos material, otro emocional, de educación, carencia espiritual, ¿cierto? Carencia en salud, pero aún así, cuando Dios nos llama a un propósito, se cumple la palabra, con que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y yo veo y me imagino tal vez a ese Churchill, quizás solito, muchas veces, como decíamos ahí, escribiéndole cartas a su mamá desde el internado, mamá, considérame, estoy aquí, pero también siendo abrazado por el padre a través de la niñera, esta Everest, quien también impartía fe, y cómo esa fe fue generando en él el deseo de superación, ese deseo de no solamente ver su propio dolor, sino incluso, como también lo definen los autores, a llegar a convertirse en una persona sensible, quizás muy diferente al inglés promedio, ¿cierto? Como se llama, se caracteriza mucho la sociedad inglesa como una sociedad que ha sido formada o criada por su idiosincrasia para justamente ocultar sus sentimientos o no mostrarlo en público. Y él, al contrario, era una persona que ocupaba muy bien su emocionalidad, o sea, en el sentido incluso de poder emocionar e impactar a través de un discurso en momentos cruciales de la historia, donde necesitaba agrupar filas en su sociedad, como por ejemplo al enfrentar una Segunda Guerra Mundial, al enfrentar un conflicto armado, y hablarle y soltar paz y dirección a una nación, a una población que tenía sus hijos enviados a un campo, ¿cierto?, minado, un campo de guerra, y donde esperaban volver a verles. Entonces, a lo que voy es, Dios se encarga y Él restaura y Él tiene un propósito sobre la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos. Y si lo pudo hacer en Winston, que a lo mejor siendo una persona que tal vez con toda su carencia y quizás no teniendo quizás la revelación que hoy día tenemos nosotros, por gracia de Dios, ¿cuánto más Dios podrá hacer con nosotros? ¿Cuánto más el Señor podrá hacer en una generación, en ti y en mí, que estás escuchando este programa, de poder completar esos sueños y propósitos, pero también tomar el ejemplo de Él y no solo quedarnos en el estancamiento, sino ir y perseguir ese sueño, ese ímpetu, esa hambre, ¿cierto?, que nos motiva a poder conquistar. Estamos en Historias sin Sombras conversando junto a Saray Jaramillo respecto de uno de los líderes más notables que probablemente ha tenido el mundo, y es Winston Churchill, ¿no es cierto?, quien se desempeñó en 2 oportunidades como primer ministro de Gran Bretaña. Y tuvo la posibilidad de hacerlo, ¿no es cierto?, como primer ministro de Gran Bretaña, primero desde 1940 hasta 1945, teniendo la posibilidad de liderar, ¿no es cierto?, a su país y frente a la Segunda Guerra Mundial hasta la rendición de Alemania. Así que por lo tanto vivió un periodo muy complejo, muy convulso y donde se requería, ¿no es cierto?, un líder de la estatura
de Churchill, y al parecer dio bastante el ancho. De hecho, incluso logró tener buenas relaciones con Estados Unidos, dada la relación que había podido cultivar con el presidente estadounidense de ese entonces, Franklin Roosevelt, perdón, y obtuvo apoyo, de hecho, estadounidense para la guerra, lo cual fue fundamental para mantener a Gran Bretaña en este conflicto. Y por supuesto, como todos saben, finalmente la guerra termina con el triunfo de los aliados. Pero no solo eso, incluso él trabajó de manera muy estrecha con Roosevelt en Estados Unidos, pero también con el líder soviético Stalin. Y con ello formó una estrategia, ¿no es cierto?, para también forjar un mundo de posguerra, es decir, mirando y nuevamente avisorando el futuro, no solo para dar término a la Segunda Guerra Mundial, sino también para ver cómo se reconfiguraba y se reconstruía este nuevo mundo que de alguna forma surgía por así decirlo, digamos, de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Él de hecho participa en una serie de reuniones muy importantes a nivel internacional, como es la reunión de Teherán en 1943, la conferencia de Yalta en 1945 y también la conferencia de Potsdam en 1945. Y con ambos líderes, tanto con Roosevelt como con Stalin, terminan creando un mundo de la posguerra donde las Naciones Unidas van a ser un aspecto fundamental. A pesar de todo eso, Churchill fue derrotado en las elecciones de 1945 y por lo tanto no es reelecto. Él no es reelecto. Sin embargo, él termina volviendo a ser ministro por segunda vez en 1951 y también se desempeña como ministro de Defensa entre 1951 y 1952. Por si eso fuera poco, también Churchill es galardoneado, digamos, bastante. Ese mismo año, 1953, recibe el Premio Nobel de Literatura, justamente por lo que habíamos comentado quizá al inicio. Y no solo eso, también ese mismo año recibe el nombramiento de caballero por parte de la reina Isabel II. No solo eso, sino que, hay que decirlo, encabezó también la lista de los británicos más grandes de todos los tiempos en una encuesta de la BBC en 2002, superando a figuras muy relevantes, muy conocidas también, como William Shakespeare o Charles Darwin. Así que sin duda ahí hay una tremenda figura, un tremendo liderazgo, pero no exento de dificultades, no exento de críticas, no exento de situaciones difíciles como las que hemos venido conversando con Saray, a propósito de la niñez que él vivió, de la ausencia de sus padres, y por lo tanto situaciones que él de alguna forma también terminó replicando. Habíamos comentado entonces que Churchill tuvo una infancia bien compleja, muy rebelde, donde faltaba la presencia paterna, materna, había una carencia afectiva en ese sentido, y curiosamente esto vuelve a replicarse, vuelve a darse con sus hijos. Su familia, sus hijos vuelven también a brindar de alguna forma este patrón, y lamentablemente no ninguno de ellos, digamos, logra emular a su padre en el sentido de poder terminar siendo, a pesar de las dificultades emocionales, terminar siendo un tremendo estadista o un gran líder en alguna área específica. Randolph Spencer Churchill, el único hijo hombre, varón de Winston Churchill, terminó siendo un joven muy terco, maleducado. Se cuenta que de hecho él constantemente caía en deudas, era muy dado a la bebida, al alcohol, y también era bastante pendenciero. Así que tenía muchos problemas emocionales, muchos problemas relacionales. Por otro lado, también estaba la hija, una de las hijas de Winston Churchill, que era Diana, quien tenía problemas mentales, y tras lo cual era sometida a electroshocks para tratar de alguna forma salvarla. Sin embargo, ella se terminó suicidando a la edad de 54 años,
dada la situación que ella estaba viviendo. Por otro lado, también estaba la otra hija de él, que es Sarah Churchill. Ella se hizo actriz, sin embargo, muy joven se fugó con un cómico austriaco que era mayor que ella, sin digamos, la venia, la autorización, el consentimiento de sus padres. Ella se fuga con esta persona, terminó siendo actriz, actuó en el teatro, en la televisión. No obstante, también pasó por la cárcel, de la cárcel de Londres, y estuvo también algún tiempo encerrada, y finalmente ella murió a los 67 años de cirrosis. Por otro lado, otra hija de los Churchill, Mary Gold, ella falleció a poca edad, ¿no? A los 2 años, de una septicemia. Y esto en particular ocurre porque el bebé estaba al cuidado de las niñeras y sus padres apenas la veían. Esto hizo que los papás Winston y Clementine prestaran más atención a su otra hija, de nombre Mary. Lo interesante es que Mary, a quien supuestamente le habrían prestado mucho más atención, terminó siendo secretaria y compañera de su padre. De hecho, le acompañó a la conferencia de Potsdam, a esta conferencia internacional con líderes mundiales. Terminó acompañando a su padre para reunirse con Truman y Stalin. No solo eso, estuvo también en Alemania, en Bélgica. Llegó a ser también ella una escritora de mucho prestigio, y finalmente también terminó casándose con un político conservador, que fue ministro y embajador en Francia. Ella tuvo 5 hijos y murió a los 91 años. Es curioso que, al parecer, la única hija que de alguna forma logró vivir una vida distinta, digamos, a sus hermanos fue ella, quien al parecer, hasta donde sabemos, sí tuvo una presencia mucho mayor de parte de sus padres. Así que aquí volvemos a ver cómo se da de alguna forma ese patrón, ¿no? Ese patrón de dificultades que vivió Churchill y que de alguna forma también se vuelve a repetir en sus hijos. Y por otro lado, hay otras cosas también bien controversiales de Churchill. Para muchos, Churchill es una figura muy racista. De hecho, creen que es directamente muy racista porque Churchill jerarquizaba a las personas de acuerdo a sus razas. Él primero creía que estaban los blancos protestantes, luego los blancos católicos y posteriormente las distintas etnias. Lo que no era cualquier cosa, era muy relevante justamente porque Gran Bretaña, ¿no es cierto?, tenía colonias en otros lugares como en Sudáfrica, en India y en otras partes del mundo. Así que no era menor, digamos, este tipo de cosas. De hecho, se le ha acusado también el uso o la idea de usar, la idea que él tenía de Churchill de poder utilizar armas químicas contra los kurdos, contra los afganos, y de hecho él dice directamente: no puedo entender esta aprensión sobre el uso del gas. Estoy totalmente a favor de utilizar gas venenoso contra las tribus incivilizadas. Esa era una frase de Winston Churchill. No obstante, hay toda una discusión porque en algunos casos algunos piensan que más bien Churchill no se refería a un gas venenoso propiamente tal, sino más bien a el gas lacrimógeno, pero no a algún gas mucho más complejo como el gas mostaza, ¿no? Estos son, por supuesto, aspectos en discusión, pero lo que está más o menos claro es que sí, evidentemente había una especie digamos, de racismo, ¿no?, en Churchill. Y en una consideración, entre comillas, cristiana, civilizadora respecto de otras etnias sobre las cuales estaba gobernando en ese entonces Gran Bretaña, porque justamente eran sus colonias. Estas son, bueno, algunos aspectos bien complejos, ¿no es cierto?, de la vida de Churchill, pero son facetas, realidades, ¿no es cierto?, de este líder. Estamos en Historia sin Sombra compartiendo acerca de la vida de Winston Churchill. Hemos estado revisando diferentes hitos, datos sobre su vida, conversando acerca de su infancia, su adolescencia, la formación que él tuvo, su carrera política,
Y también ahora que último que nos comentaba Ángelo, acerca de, bueno, cómo fue su familia, finalmente por ese lado cómo fueron los frutos, digamos, de su vida familiar y bueno, también con aciertos y desaciertos, eh, pero sin duda una vida llena de muchas emociones que se fueron dando. Ya estamos finalizando nuestro programa de este día y bueno, muy contentos de haber compartido junto a ustedes este episodio, ¿cierto?, de la vida de Winston Churchill. Creo que nos quedamos con varios puntos a sacar al limpio en relación a la importancia de la infancia, no solamente si tienes un llamado a la política o tu hijo tiene un llamado a un ámbito público, sino en general, como la importancia de guardar la infancia como una etapa de desarrollo vital, espiritual, emocional, física, eh, donde es inmensamente relevante e importante poder cuidar el corazón de los niños, de los hijos, ¿cierto? Poder generar vínculos que van a ser determinantes no solamente en su desarrollo futuro, digamos como primera infancia o adolescencia, sino que incluso eso moldea su carácter y también va a contribuir a la manera en que ellos van a ejercer su propósito, van a guiar su vida y van a conformar familias. Si a eso le consideramos que uno de sus hijos puede ser una persona que ha sido llamada a marcar un antes y un después en la historia de algún país, de una comuna, de la iglesia o de donde el ámbito donde Dios le esté llamando, es un elemento sumamente importante a considerar. También creo que también sacamos a limpio este programa de la vida de él en realidad a ese liderazgo, ¿cierto? Y esa tenacidad y valentía para poder mantenerse firme en momentos críticos. Y creo que Winston, si bien no es tan reconocido como un estadista, ¿cierto? De hecho, como que no fue reelegido y él sufre también varias derrotas, digamos, políticas. Sus mayores éxitos, uno lo podría decir, van juntamente a situaciones críticas. Y yo creo que él fue diseñado, creado, su propósito tenía que ver justamente con poder hacer frente a momentos de guerra, a momentos bélicos, duros. Y ese también es un perfil. A capitanear, digamos, de alguna manera a la nación frente a escenarios donde se necesitaban decisiones muy acertadas, muy prácticas, a veces pensando en frío, pero para rescatar a una nación. Sin duda, si él no hubiese estado en la historia, como les decíamos, tal vez no hubiese habido una victoria sobre la Segunda Guerra Mundial. Así que sin duda su vida es de mucho aprendizaje. Vamos a pasar brevemente ahora a los recomendados de este episodio. Tenemos, bueno, el libro que yo les comentaba de Winston Churchill, Su liderazgo, que habla también acerca de la historia relacionada con su fe, que fuimos compartiendo, y también de su infancia, de Mario Escobar. También tenemos los aportes, ¿cierto?, de Andrew Roberts. El libro lo tengo aquí, de Winston Churchill, la biografía de Andrew Roberts. Esto es del año 2019. Y también tenemos un último libro para ir comentando sobre él, que se llama Winston Churchill, Lecciones de liderazgo, ¿cierto? Dice, Lecciones de liderazgo, las grandes enseñanzas del último tiempo, de Michael Winnicott. También un poco para entender aspectos de liderazgo, abordando también aspectos de la vida personal de él y también aspectos ligados con su fe. Esos serían los recomendados de hoy. ¿Tus últimas palabras, Ángelo, para despedirnos?
Muchas gracias, Saray. Sin duda, hoy día ha sido un capítulo muy interesante porque es uno de esos personajes que, tal como tú decías, marca la historia con su liderazgo, con su capacidad de conducir una nación, marca la historia y claro, seguramente no sabemos qué podría haber ocurrido sin la existencia de alguien como él, ¿no? Sin su liderazgo, no sabemos qué podría haber ocurrido en el caso de la Segunda Guerra Mundial o particularmente con Gran Bretaña. Así que sin duda un episodio muy interesante y por supuesto dejamos invitados a todos nuestros amigos, a toda nuestra audiencia, a que pueda escucharnos en un próximo programa de Historias sin Sombras a través de Kerigma Radio con el gentil auspicio, colaboración y ayuda de nuestros amigos de Oikonomos. Ahora nos despedimos, que estén muy bien. Chao, chao. Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oikonomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.